Hola, hola niñas y niños del quinto grado. Esta vez con todos ustedes nuevamente y para apoyarlos en el desarrollo de su carpeta de recuperación. En este caso estaremos desarrollando la experiencia número 2, Cuidamos el agua en familia. Bienvenidos sean todos ustedes a su canal de YouTube ccarlos.pro. Experiencia de aprendizaje número 2. Cuidamos el agua en familia y comunidad. Carpeta de recuperación, quinto grado. Vamos a desarrollar entonces esta temática en la experiencia de aprendizaje número 2. Trata sobre el agua. Y justamente nos dice que el agua es un recurso muy importante tanto para la vida como para el desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, las acciones poco responsables de las personas en la forma como la obtienen, transportan, usan o desechan, hacen que este bien sea cada vez más escaso. Entonces, nuestro reto como estudiantes será el siguiente: ¿qué problemas identifico en el uso del agua? ¿Qué problemas identifico en el uso del agua? ¿Qué acciones propongo para hacer un uso responsable del agua? Identifico problemas y luego propongo acciones. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra experiencia de aprendizaje número 2 a lo largo de estos días y por supuesto aprendiendo mucho. Y justamente, ¿qué es lo que aprenderás? Aprenderás a usar responsablemente el agua. Para ello, tú debes conocer la situación de los recursos hídricos con los que cuenta el Perú. Explicarás también el uso de técnicas para obtener agua y la forma como se puede preservar o aprovechar adecuadamente este recurso. Vas a aprender entonces cositas interesantes. A usar responsablemente el agua. Conocer situaciones sobre los recursos hídricos con los que cuenta el Perú. Explicar algunas técnicas, cómo se obtiene agua en algunas zonas del Perú y también cómo se puede preservar y aprovechar adecuadamente el agua. Para lograr esto, ¿qué vamos a realizar? Realizaremos diferentes actividades que tienen que ver con nuestras áreas curriculares, áreas de trabajo. Dentro de ellas tendremos que leer información sobre los recursos hídricos y el uso del agua. Es importante informarnos primero. Luego vamos a organizar información sobre los recursos hídricos. Esa información la vamos a organizar. Vamos a explicar el proceso de atrapar niebla para obtener agua. Entonces aquí tenemos una técnica ya, que tenemos que explicar luego de estudiarla. Vamos a utilizar la unidad de millar, las decenas de millar y el valor posicional para comprender situaciones con la reserva de agua que hay en el Perú. Entonces también tenemos que aplicar la matemática para comprender este tema. Proponer acciones para el uso responsable del agua a partir de la identificación de la huella hídrica. Vamos a hablar también de la huella hídrica y qué acciones proponemos para el uso responsable del agua. Y finalmente vamos a elaborar y publicar un afiche sobre el uso responsable del agua. Como ya sabemos, cuál es el proceso de obtener el agua, una técnica especial dentro de ello. También tenemos mucha información acerca de los recursos hídricos y también proponer responsablemente acciones para el uso de esta agua. Entonces lo vamos a transmitir, vamos a presentar a través de un afiche. Eso será al final de nuestra experiencia de aprendizaje número 2. Y el producto justamente será ese: elaborar un afiche sobre el uso responsable del agua. Lo vamos a ir tratando poco a poco a lo largo de las diferentes actividades. Y aquí comenzamos. Actividad número 1. Comunicación quinto grado. Carpeta de recuperación. Nuestros recursos hídricos. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta:
organizar información sobre los recursos hídricos en el Perú y cómo el agua llega a los hogares. Entonces vamos a organizar la información acerca de los recursos hídricos del Perú y cómo es que llega a nuestros hogares. Vamos a reflexionar antes de ello y a responder las siguientes preguntas. ¿De dónde se obtiene agua en mi localidad? Vamos a pensar un poquito, analizar la situación y responder entonces a la pregunta de dónde se obtiene agua en mi localidad. También vamos a reflexionar sobre por qué es importante conocer más sobre este recurso. ¿Por qué será importante conocer mucho más sobre el agua? Ahora vamos, para ello, a leer el siguiente texto. Aquí nos vamos a informar. Entonces, con mucha atención, leemos o escuchamos lo que nos dice el siguiente texto. Las fuentes básicas de recursos hídricos en el Perú están compuestas por glaciares, lagos y lagunas, ríos y acuíferos. Estas fuentes están divididas en 3 regiones hidrográficas: la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. El Perú cuenta con una buena reserva hídrica. Sin embargo, donde hay más población, hay menos recurso hídrico. Y donde hay menos población, abunda el recurso hídrico. Existe una fuerte tendencia a poblar la costa, que es un área muy seca, y la mayor cantidad de agua se encuentra en la selva. El agua sigue un proceso para su consumo. Primero se hace la captación de estas fuentes. Después, la potabilización y el tratamiento, o sea, la purificación. Luego se almacena y finalmente se distribuye a los hogares para su uso. El texto entonces contiene toda la información que necesitas. En el primer párrafo nos habla de las fuentes hídricas y de las regiones hidrográficas. Luego en el siguiente párrafo nos habla de que el Perú sí, en verdad, es un país privilegiado con buena reserva hídrica. Pero hay una cosa un poco extraña en el comportamiento de las personas. Hay más gente donde hay menos recurso hídrico y hay menos gente donde el recurso hídrico abunda. Y en el último párrafo nos informa también sobre el proceso que sigue el tratamiento del agua para su consumo. Esa información es valiosa para lo que viene a continuación. Vamos a responder a las siguientes preguntas con base en lo que hemos leído en el texto anterior. ¿Cuáles son las fuentes de agua que hay en el Perú? Ya lo indicamos, ¿dónde podríamos encontrar la respuesta? ¿De qué manera llega el agua hasta el hogar? También está en nuestro texto anterior. ¿Qué tipo de fuentes de agua existe en mi localidad? El texto habla de el Perú en general, pero ahora aquí nos pregunta las fuentes de agua que existen en mi localidad, donde tú vives. La siguiente pregunta: ¿en qué región natural del Perú hay mayor población y menos agua? ¿Por qué? Está en el texto y el por qué tú lo tienes que responder. ¿Por qué es importante utilizar de manera responsable este recurso? También lo tienes que analizar un poquito para responder a esta pregunta. Ordena tus respuestas y con ellas elabora un organizador visual, mapa conceptual, mapa mental o un esquema de llaves. Aquí, bueno, hay un espacio que es muy pequeñito, pero tú vas a trabajar en tus hojas de reuso o en tu cuaderno y allí sí vas a hacer un esquema donde trates esta información. La información que has recogido del texto que hemos leído anteriormente. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un esquema de llaves o el que tú domines. Entonces vamos a reflexionar luego de todo ello acerca de lo que hemos aprendido. ¿Cómo comprendí la finalidad con que se escribió el texto?
He comprendido la finalidad, sé para qué se ha escrito ese texto, relacioné las ideas del texto para elaborar mi organizador visual, tuve que utilizar esa información, las ideas que obtuve del texto y con ellas he elaborado mi organizador visual. El organizador que elaboré contiene información sobre los recursos hídricos, justamente sobre lo que trata el texto. ¿Qué pasos seguí para elaborar mi organizador? Tienes que explicar el proceso que has seguido para que puedas elaborar tu organizador. También está esa información ahí detallada. ¿Qué dificultades tuve? Como siempre, también hay algunas dificultades que afrontamos, pero las superamos. Y la pregunta para ti es ¿cómo las superaste? Nos explicas también. ¿Y por qué es importante? ¿O por qué me interesaría conocer sobre el agua y su uso responsable? ¿Por qué nos interesaría saber algo más sobre el agua y su uso responsable? Esas preguntas las respondes a manera de reflexión. Y finalmente debes tener en cuenta que guardar en tu portafolio el organizador que has elaborado, porque te servirá para elaborar tu afiche al final de nuestra experiencia de aprendizaje número 2. De esta forma te estamos ayudando a que desarrolles tu carpeta de recuperación. Y ten en cuenta que vamos a seguir presentando a través de este canal de YouTube, ccarlos.pro, más información al respecto. Hasta aquí hemos llegado con nuestra actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje número 2, área de comunicación para quinto grado, nuestros recursos hídricos. Te estamos apoyando a desarrollar tu carpeta de recuperación. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.